días a todos. Me presento, soy José Ignacio García de Cortázar, soy el director técnico de Solid Machine Vision. Lo que os vamos a presentar es una solución que tenemos de visión artificial y control que tenemos conjunta con Lazpure. Se trata de máquinas de inspección de visión a alta velocidad y integrando trazabilidad. La parte de integración de trazabilidad es quizás la parte más sencilla en este tipo de máquinas. A ver, se trata de una propuesta de valor. Son máquinas avanzadas y donde se le ha dado una vuelta. Esta imagen puede ser la imagen del catálogo, de la presentación. ¿Qué queremos dar? ¿Qué os quiero explicar? ¿Qué quiero decir con esto? Ya no vale lo que antes era una máquina que se hacía y que funcionaba. Ahora ya, si quieres acceder a los mercados internacionales, vender fuera, ya también hay que darles a las máquinas una estética, hay que darles una apariencia, aparte de que luego lo que tengamos dentro, que ya iremos viendo, tengan que ser máquinas robustas, tenga que tener un software integrado. Pero ya también la apariencia externa, igual que vemos en cualquier elemento actual, es un punto importante. Se ha diseñado una nueva generación de máquinas. Lazpure llevaba desarrollando máquinas desde hace 30 años. Como podéis entender, la visión artificial en estos 30 años ha cambiado totalmente. Las máquinas lo han hecho con ellas. Son máquinas cada vez más rápidas que permiten procesar más unidades minutos. Son máquinas que se ha diseñado un concepto modular. Es la parte donde nos hace competitivos, el que sea una máquina modular, una máquina diseñada para las necesidades del cliente. No podemos competir con el fabricante asiático que te vende máquinas sencillas, que tiene sus dos puestos y que hace lo que hace. Nosotros, nuestra propuesta de valor está precisamente en una máquina modular que se adapta a las necesidades del cliente, con esa modularidad que permite que esa máquina tenga los puestos de control que el cliente necesita. Son máquinas que se intenta que sean compactas. Ya veis cómo dentro de la máquina tenemos cantidad de puestos y parte importante, todo esto es la mantenibilidad de estas máquinas. La mantenibilidad es importantísimo, el poder desmontar los puestos, el poder desmontar las unidades centrales. Entonces aquí también hay una parte importantísima en lo que es diseño. Ya veis que no estoy hablando de visión artificial todavía, ni de software, ni de inteligencia artificial, ni de deep learning. O sea, estoy hablando el concepto general, que el concepto general empieza en lo que es tener una mecánica adecuada, una mecánica robusta y que externamente algo aparente. Aquí veis ejemplos de piezas con los que trabajan estas máquinas. Si no estáis en el sector, el tipo de pieza, lo primero que se procesan, lo más típico es fastener, todo tipo de tornillería. La mayor parte es tornillería para automoción. Luego piezas de decoletaje o de estampación en frío con segundas operaciones. También fasteners y luego también piezas de decoletaje. Mucho de esto es, por lo que veis aquí, son piezas de motor de combustión. Es un producto que está cayendo, pero evidentemente están entrando nuevas piezas. Están entrando nuevas piezas que requieren nuevas estrategias de control, y es donde hay que posicionarse y hay que estar preparado para afrontar los nuevos retos que se presenten. Dentro del coche hablan de unas 20.000 piezas, una cosa así, que podemos tener. Nosotros desde fuera no las vemos. Gran parte de esas piezas están en el motor.
pero el grupo de frenado, cinturones de seguridad, todas esas partes llevan también mucha pieza, que son piezas que son de seguridad y que tienen que ser controladas al 100%. Aquí es donde entran en juego este tipo de máquinas. Vale, una presentación de la gama de máquinas, y para que podamos ver ya el tipo de estaciones que nos vamos a encontrar. Ya veis cómo son máquinas completas que tienen diferentes estaciones. Entonces, sobre lo que sería, nos hacemos a la idea, un tornillo que tiene su rosca. ¿Qué se le puede mirar? Se le puede mirar la cara superior, que esa cabeza, ese hexágono, ese tors que tiene, que esté bien conformado, que no tenga defecto de grietas. Se le puede mirar una vista lateral, donde lo que vemos es el perfil de ese tornillo. En ese perfil de ese tornillo lo analizamos dimensionalmente y luego, por ejemplo, un control mecánico. Hay veces que, aparte del control por visión, el cliente puede querer obligar a que se haga un control mecánico, un control funcional. Es tan sencillo como que entras con el contrario, con el macho en la cabeza allen o en la cabeza tors, y controlas que cuando ese tornillo se vaya a montar en el motor o en el chasis, no va a dar un defecto que obligue a que ese chasis completo o ese motor sea retirado de la línea. Esto hay que hacerlo para todos los tornillos que lleva el coche. No es siempre obligatorio, pero cuando son tornillos que van en chasis o que van en el motor y que obligan a que ese motor sea retirado de la línea y sea reprocesado, es importante ese control. Sí que es verdad que son piezas que a veces son piezas de poco valor y una cantidad ingente dentro del vehículo. Entonces es importante que estas máquinas puedan procesar un número elevado de piezas. Estos controles todos se realizan en continuo. El plato no para, el plato va en continuo, va girando, los tornillos se cargan y van siendo procesados. Y esta máquina, como pone ahí, es un plato mecánico. Son máquinas que acaban procesando toneladas diarias de piezas y que tienen que ser robustas, y se utilizan platos mecánicos por temas de enganches y demás. También pueden trabajar en un modo indexado, cuando esa pieza necesitas hacerle controles adicionales. Si quieres ver los 360 grados de una rosca porque la exigencia de esa rosca es todavía mayor, tienes que parar ese tornillo, lo tienes que coger y lo tienes que rotar. Mientras en continuo se está trabajando del orden de 5 o 10 tornillos por segundo, el modo indexado, o sea, rotando la pieza, se anda del orden de 25, 35 piezas por minuto. Otro concepto de máquina es la máquina de plato de cristal. ¿Qué ofrece el plato de cristal? ¿Cuál es la ventaja del plato de cristal? Es que vamos a poder tener la vista superior de la pieza a través del cristal, y vamos a poder tener la vista inferior de la pieza. En este concepto de máquina tenemos la vista de casi el 100% de la pieza. El 100% es imposible, porque para eso, como veremos, lo que tenemos que hacer es volar a las piezas. Estas sí que son máquinas que por concepto siempre van a trabajar en continuo, porque son máquinas donde la pieza va en el plato, va sin más apoyada.
y va girando a través de los diferentes puestos en los que se inspecciona. Son máquinas que también pueden trabajar a altas cadencias, del orden de 10-20 piezas por segundo. Es viable trabajar en función de los controles. Aquí sí que no es posible en ningún momento parar la pieza y rotarla para hacerle otros controles. En ese caso, puestos que se asemejan son, como veis aquí, un puesto en el que hay una matriz de 4 cámaras colocadas que hacen la vista general de ese elemento. Este tipo de máquinas se utiliza, el caso más típico son arandelas, casquillos. Nosotros no trabajamos, pero otro sector que se utiliza mucho es el sector de la junta de caucho. Nosotros prácticamente lo que trabajamos es pieza metálica. Luego, un concepto de máquina ya más avanzado, no, pero sí que permite hacer controles más avanzados, es la R33, que es un transfer rotativo, pero de estaciones. Aquí, en cada puesto, lo que llevamos es la pieza sujeta en una pinza. Entonces, ya son puestos donde implica una manipulación más compleja de la pieza. Y implica que tenemos accesible más partes de la pieza porque la podemos manipular. Ya estas sí que son máquinas que estamos hablando de tiempos de ciclo de 2-3 segundos y depende del control que queramos hacer, tiempos todavía más elevados. ¿Por qué hablo siempre del tiempo de ciclo? Porque estamos hablando de elementos que son elementos de seguridad que hay que controlarlos todos, pero que dentro de un vehículo nos podemos encontrar con a veces 20-30 unidades de ese elemento, con lo cual, si tenemos un poco en la cabeza los números de producción mundial de vehículos, nos podemos hacer a la idea de las necesidades de control con las que nos encontramos. Aquí, por ejemplo, en este caso vemos cómo es una pieza que hemos puesto en el aire, la vamos a rotar, le vamos a hacer un control completo desde un sistema de medida. Aquí esa pieza con un sistema 3D estamos verificando que tenga una serie de ranuras que tiene que tener la pieza. La mayoría de estas piezas son piezas de seguridad de vehículo. Entonces, por eso está la necesidad de control 100%. Por eso. Luego, ya lo siento, aquí había un vídeo, pero no se reproduce. Como otro ejemplo, tenemos esta, que es una máquina que va en cinta lineal y lo que hacemos es tirar la pieza y en este caso sí tenemos la vista del 100% de la pieza y en el aire. Esta máquina está desarrollada para el proceso de pines, pines de electrónica y pines para otras funciones, y lo que hace una visión en el aire del elemento. Son máquinas también de cadencias altísimas, estamos hablando del orden de 900 piezas minuto y cosas así. ¿Qué tipos de controles? Ya he mencionado alguno, pero un poco por tener una idea de qué tipos de controles se aplican en industria. Se aplican los controles que pide el cliente. O sea, como hemos dicho, son máquinas modulares. El cliente pide, yo quiero controlar la rosca. Entonces tendremos un puesto donde con una imagen de contraste, con un backlight, vemos la rosca y hacemos un control dimensional de esa rosca, donde podemos hacer, según norma ISO, verificar los filetes y, si fuera necesario, porque el elemento, esto por ejemplo es un tirante de servofreno, esta pieza aunque sea una pieza que puede llegar a costar menos de €1, acaba en vehículo. Si van a poner y es además elemento de seguridad.
va al vehículo, le van a poner la tuerca y resulta que aquí hay un pequeño grumo. Ese vehículo, cuando vayan a atornillar, el par les va a saltar antes de llegar al final de recorrido. Ese vehículo va a tener que ser extraído de la línea de producción y procesado manualmente. Ese es la necesidad de este tipo de controles. Cámara superior que nos encontramos, donde hacemos control de forma y aspecto. Un control básico de que la pieza tiene el hexágono. Si el cliente lo necesita, se puede hacer ya un control mecánico. Pero una cosa que hay que transmitir: hay veces el que ya trabaje en visión lo sabe, el que tenga ya máquinas, siempre hay una queja con respecto a la visión de «joe, qué falso rechazo da, es que esto da un falso rechazo alto, es que a veces es difícil, ciertos controles son difíciles de ajustar». Pero también es verdad que luego hay clientes que cuando te hablan de los sistemas mecánicos te dicen: pero es que el sistema mecánico para estas cadencias se nos desajusta, se nos rompen las puntas. O sea, ahí hay que valorar siempre. La visión tiene grandes ventajas con respecto a los sistemas de control mecánicos, aunque a veces, bueno, hay que aceptar cierto falso rechazo. Y luego también aquí pasa que en automoción muchas veces el límite entre el bueno y el malo no existe, depende del momento en el que estén. Cuando se están vendiendo coches, el límite está más hacia el malo. Cuando no se están vendiendo coches, el límite del bueno te lo elevan. Eso es así. Si hay alguien del sector me dirá: joder, no lo cuentes. Pero es una sensación que se ve. Vale. Otra serie de controles que se pueden integrar son controles de tratamientos por corrientes inducidas y controles de grietas. Esto también queda integrado dentro de la máquina, y el interface de usuario se ve en el mismo equipo. Se puede ver el interface de usuario del control de tratamiento. Asumo que tendrán mi presentación. Aquí una aplicación especial, porque siempre dentro de esta modularidad y de que hay una serie de máquinas estándar que son para sacar, digamos, de catálogo, está controles especiales. Aquí, por ejemplo, un control que no habréis visto instalado por ahí, es un control con endoscopio. Esto, pues bueno, es una pieza que va a morir, porque es una pieza de motor de combustión, de parte de algún inyector, algo así. Con un endoscopio entramos dentro de un agujero que tiene un diámetro de 4 milímetros, y controlamos que no haya virutas en el interior de ese taladro, porque dentro hay una serie de escalones para los fluidos y demás. Controlamos que no haya virutas. Esto, ¿cuál es la parte a transmitir? Esto se está haciendo a 3 segundos de tiempo de ciclo. Tienen que ser máquinas muy controladas, porque estamos entrando con el mismo endoscopio con el que puedes estar verificando un motor de ITP o cualquier otra cosa de esas, y lo estamos haciendo en millones de piezas. Entonces, es importante la parte, no solo la parte tecnológica, también la parte mecánica de estas máquinas, que esté todo en tolerancias y que los movimientos sean precisos, es importante. Esto, para que os hagáis a la idea, aquí tenemos un diámetro real de 2 milímetros. Y estamos entrando en tiempos de ciclo, estamos entrando dentro de la pieza. Es una aplicación que a nivel mundial no hemos encontrado cosas similares. Vale, un poco por hablar del software y por hablar de todo lo que está hablando todo el mundo, que es la inteligencia artificial. Pues vale, aquí os quiero dar nuestra visión del asunto y nuestra implementación.
ya hemos hablado de que estamos hablando de procesos muy rápidos. Entonces, yo no puedo tener un vector de características tipo Deep Learning y un proceso tipo Deep Learning si quiero procesar 500 imágenes por segundo de cuatro cámaras. ¿Qué hemos hecho nosotros? Lo que hacemos es nuestro propio vector de características, con gente que sabe de visión, en vez de coger una red neuronal amplia, a enseñar esa red neuronal amplia, lo que hemos hecho es, hemos reducido esa red, hemos metido el vector de características que sabemos que es el efectivo para el proceso que queremos hacer, y con ese vector de características es con el que enseñamos a nuestro software y con el que clasificamos y con el que podemos clasificar a la velocidad que requiere. En este caso es un array de cámaras que está viendo los 360 grados de una rosca. Estoy hablando de cosas muy triviales, ¿no? Pero bueno, es lo que hacemos. Está viendo los 360 grados de las roscas. Aquí veis los filetes, ¿vale? Y lo que hacemos es, cada filete lo vamos aprendiendo. Creamos un vector de características y con ese vector de características creamos un vector de clasificación. Esto ya se estaba haciendo hace 10 años. He construido la charla nueva, ya lo estudiábamos, está en inglés pero todavía no era presentación. viable. Está en inglés Son porque ya los vectores tenía de pequeños, antes, pero no son el vectores discurso. aplicables. Esto sí español, que tiene estamos en España. un proceso de aprendizaje donde Pues no lo nosotros, pensé, la integrado en verdad, el software, pero bueno, metemos sí, muestras correctas, metemos muestras incorrectas, y con esto es con lo que aprendemos la red. Pero esto no es tan glamuroso como una gran red neuronal que necesito clowns para aprenderla. Esto va en el propio PC de la máquina y es un aprendizaje que puede hacer el operador de la máquina cuando le venga otra referencia de tornillo. Ejemplos. Este ejemplo de aquí no lleva aprendizaje. Esto es pero bueno, es para que veáis un poco el límite de lo que se pide y el límite de lo que es el proceso, de lo que es este tipo de procesos. Aquí lo que estamos haciendo es un pocayoke digital. Estamos pasando un peine digital por la rosca para encontrar puntos de fricción. Llegamos a encontrar este punto de fricción y esto es lo que damos malo. Esto igual, si vas a enroscar, es posible que lo salte porque la fuerza de apriete lo acabe deformando, pero puede que te salte mal de par. Entonces, en ciertas piezas llegan a querer seleccionar este tipo de defectos. Ya aquí, al contrario que lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior, aquí sí que ya un sistema de aprendizaje automático no vale. Esto ya es geometría, esto ya es definir cómo es una rosca, crear este peine y pasarlo por toda la rosca. Esto, en este caso, en este ejemplo, se hace en los 360 grados, porque esto es un problema en el torneado, en el inicio del torneado, la herramienta ha fallado, se les ha desplazado un poco y no ha terminado la pieza. Entonces, esto es visión clásica. Pues también el otro punto. Ya tengo el micrófono puesto. La visión clásica va a seguir existiendo. Con lo cual, siempre si no me da un va a haber jamacuco, clientes y siempre va a haber procesos donde se va a querer parametrizar y meter un valor que diga, mira, tanto más, tanto menos. Quiero que esto me rechace más, quiero que esto me rechace menos. Pero bueno, yo la parte de aprendizaje automático, cuando son redes muy complejas, al final yo creo que estaremos más o menos todos de acuerdo en que se parece a coger una coctelera. Todos me diréis, no, eso no es así, pero desde mi punto de vista y para el no profano hay una coctelera
hecho, barajo, revuelvo y a ver qué me sale y a ver qué resultados genero esto. ¿No me gusta el resultado? Vuelvo a echar otra serie de muestras, barajo y a ver qué resultado nos da. Todavía hay clientes que quieren que eso, bueno, poder poner un numerito, poder ponerle un numerito y a veces ese numerito, el poder dar una tolerancia donde digas, bueno, aquí quiero que me dé un poco más bueno, un poco más malo, porque luego esto dentro de la producción de miles de piezas diarias, pues evidentemente ese bueno o malo de un día a otro lo quieren ir variando. Bueno, había un vídeo de la máquina que tampoco se ve, así que en este punto, si tenéis alguna pregunta o algo que comentar, a vuestra disposición. Pues gracias a todos, con esto terminaremos.